De cara a lo que será el Día Mundial sin Tabaco este viernes y con una cantidad de temas que están siempre ahí arriba de la mesa, le hemos pedido al doctor Eduardo Bianco, que es el coordinador para la región de las Américas de la Alianza para el Convenio Marco de Naciones Unidas de Control del Tabaco, que nos acompañara unos minutos aprovechando su visita a Uruguay. No, es una broma interna. Doctor Eduardo Bianco, bienvenido. Hola Miguel, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes nuevamente. Seguramente mucha gente nos vio durante 4 o 5 temporadas en BTV con el programa Compromiso Salud. Están todos disponibles en internet también. Hay allí los grandes temas generales de la salud y lo que implican no solo para los pacientes, para la sanidad de la población, sino para la infraestructura de un país y la economía de un país, están allí. Por eso el doctor Eduardo Bianco, cuando creó ese programa, habló de un compromiso con la salud para evitarle a las sociedades una serie de miles de millones de dólares diarios, seguramente, si uno toma el contexto mundial con respecto a ese tema. Pero el tema del tabaco, el tabaquismo, la evolución de esto en Uruguay, el doctor Eduardo Bianco ha trabajado durante muchos años también, podríamos decir, y te pido que me corrijas, muy cerca de la presidencia de la República, con lo que fue la primera presidencia del doctor Vázquez, sobre todo, ¿no?, de cara a esa prohibición de fumar en lugares cerrados, por ejemplo, más todo lo que vino con el etiquetado y la publicidad. Sí, en realidad nosotros empezamos en el año 2000, desde el Sindicato Médico del Uruguay, tratando de organizar a la sociedad civil, en especial a los médicos, para que entendieran el problema. Y obviamente que cuando asumió el doctor Tabaré Vázquez, nosotros ya estábamos desde el gobierno anterior, desde el gobierno de Valle, integrando la comisión asesora de honoraria de control del tabaco del Ministerio de Salud Pública, y le presentamos al presidente, el presidente Vázquez asumió el 1 de marzo del 2005, y el 27 de febrero del 2005 entró en vigencia internacional este tratado, el primer tratado de salud pública. Por lo tanto le correspondía, él asume ya con el tratado vigente, le correspondía al presidente Vázquez aprobar, o sea, implementar ese tratado, y lo que nosotros hicimos fue acercarle la forma en que debía, y bueno, inicialmente nos entendimos muy bien. Uh-huh. Inicialmente dijo, ¿no? ¿Por qué inicialmente? Porque si uno ve, por ejemplo, lo que dice ayer un informe del diario El País, era notorio aquello cuando asumió el presidente Mujica, como que le bajaron el acelerador a las políticas antitabaco. Bueno, por eso digo, inicialmente nos entendimos muy bien, en el sentido de que los primeros 5 años fueron muy buenos. Si bien uno siempre quiere más, se avanzó bastante, y Uruguay se colocó a nivel mundial en posiciones de avanzada en este tema, y fue reconocido múltiples veces. Después, ya en el gobierno de Mujica, la cosa cambió. Es decir, allí, obviamente que el conocimiento, la comprensión del presidente Mujica no era el mismo que Vázquez, sus preocupaciones no eran las mismas, sus asesores en el entorno no eran los mismos, y estratégicamente, días antes de que se fuera Vázquez, Philip Morris le puso el arbitraje para meterle presión a Mujica. Y bueno, todo eso lo pagamos. Sí, hubo un momento que casi... fuimos para atrás. Lo frenamos. Es decir, un jueves, en ese momento, el ministro de Salud, Olesker, había anunciado que íbamos para atrás. Ahí está aquel episodio que se supone que presionó Tabaré Vázquez. Para adelante. Ahí nosotros lo tuvimos informado bastante al presidente Vázquez, desde que nos enteramos de que había negociaciones ocultas que no debían estar ocurriendo, en ese momento el expresidente Vázquez entendió el tema, la magnitud del problema, porque no era solo un problema de Uruguay, era un problema que afectaba al mundo. Sí, si caía Uruguay. ¿No? Es decir, ¿qué podía perder? Le estimamos nosotros en ese momento, $2 millones Philip Morris en Uruguay por las medidas que le estábamos aplicando, lo cual era absolutamente, digamos, las moneditas... la nada. La nada. Entonces, la realidad nos quería pegar
para escarmiento del resto de los países. Entonces, no solamente por el tema de Uruguay, sino por el tema del mundo, todos nos movimos, o sea, hubo mucha gente y se logró crear la polémica y al final se reunieron Mujica y Vázquez y lo resolvieron. De todas maneras, pagamos los precios. El precio fue que durante 4 años no pasó nada, y no solo no pasó nada, sino que veníamos con una política de aumento de precio a través de los impuestos, que es la política más efectiva, sin ninguna duda. No lo dice la Organización Mundial de la Salud, no lo dice el Tratado de la ONU, lo dice el Banco Mundial, para reducir el consumo de tabaco. Y en ese periodo, en realidad, el único producto que no aumentó, que estuvo por debajo de la inflación, fue el tabaco. Entonces, el precio relativo disminuyó. Y ese descenso que habíamos tenido inicialmente, que había sido fantástico, se enlenteció. Se enlenteció y lo que hicimos en ese momento, como siempre decimos, bueno, cuando las cosas no vienen bien, ¿qué hay que hacer? Aguantar. Y lo que hicimos fue tratar de pelearla, y con las otras políticas que estaban vigentes se mantuvo y no aumentó. Porque si hubiera sido por el precio que teníamos en ese momento y no hubiéramos tenido las políticas, el resto de las políticas, el consumo hubiera sido un 30% superior, según lo dijeron los economistas. Según el Instituto Nacional de Cáncer, tengo un resumen aquí, el tabaquismo es responsable de los cánceres de vejiga, páncreas, hígado, cuello de útero, esófago, riñones, laringe, cavidad oral, faringe, estómago, leucemia mieloide aguda, cáncer de pulmón, provoca efisema pulmonar, problemas cardiovasculares. Hay más de 50 enfermedades. Más de 50 enfermedades. Entonces, 30% total de los cánceres. La pregunta es, ¿cuál es la magia de los vicios que logran que la gente, a pesar de todo esto, fume? ¿Dónde está el problema? Porque yo quiero decir que, además, yo no te lo voy a mezclar ahora, pero creo que están haciendo el mismo recorrido con la marihuana. Es decir, así como durante años se posicionó el cigarro como el del hombre cheto que fuma, el del exitoso de Hollywood que se sube al auto y tiene cigarro, están haciendo lo mismo con la marihuana, que tendrá otros efectos, pero eso es una versión personal. Te pregunto, ¿cuál sigue siendo Podemos hablar en otro momento ¿Cuál es hoy el éxito del cigarro cuando ya no hay publicidad, cuando uno ya no ve al hombre exitoso asociado al tabaco, sino que lo ve asociado a todas estas enfermedades y la gente sigue fumando? En primer lugar, a mí no me gusta hablar de la palabra vicio. Es decir, es una palabra que te puedo decir, la detesto, porque vicio se refiere a moral. Es decir, como que el vicioso es un inmoral. Y no es así. Es decir, ¿y qué le decimos? Adicción. La realidad es que la persona que fuma, que el 80% se inicia en el consumo antes de los 18 años, cuando su cerebro todavía se está desarrollando y es más vulnerable a la modificación cerebral, a esta o a cualquier droga, marihuana, cocaína, lo que sea. Entonces, tú comienzas con un proceso que va modificándote estructural y funcionalmente el funcionamiento cerebral y hace que la mayoría generen una conducta de dependencia al consumo que hace que la persona, la mayoría de las veces, necesite consumir biológica y psicológica. ¿Pero y por qué empieza? ¿No hay percepción de riesgo? Todo esto que uno les dice, bueno, no le entra por medio, le sale por otro. Ahí está el tema. Uno de los elementos en drogas es incrementar la percepción de riesgo. Es uno, no es el único. Nosotros lo logramos mucho, pero es tan fuerte la dependencia al tabaco que es como si tuvieras un balde en la cabeza. Además te seduce por una cosa que es la fantasía del autocontrol. En los últimos una semana, personas de mi entorno, por diversas circunstancias, yo me entero que habían intentado dejar de fumar. Estamos hablando de gente de 30 o menos años, muchachos, ¿no? Que habían intentado dejar de fumar, están volviendo. ¿Y cuál es la percepción? No, pero fumo un cigarrito de vez en cuando y hay días que no fumo. En realidad, la diferencia entre fumar y no fumar es una pitada. Te arranca la cabeza. Esto es tan difícil superar la dependencia al tabaco para muchas personas, que es igual o mayor que la relación con la cocaína. Entonces, ese es un problema. Y el otro problema es que quienes producen esto,
quienes han fabricado esto, porque una cosa era lo que consumían los indios, que nosotros consumimos tabaco hace miles de años, pero era en forma ritual, era de otra manera, era por otra vía. La vía inhalatoria es la más adictiva y el cigarrillo es digamos, el producto más adictivo. Y a eso la industria tabacalera le agregó 500 productos, y a sabiendas de que mataban a la mitad de las personas, que era extremadamente adictivo, hicieron toda una campaña para tratar de que la gente no supiera. Compraron informes, se supone, durante décadas, ¿no? Hay un par de películas que lo muestran con claridad. Es absolutamente... Bueno, terminaron al final, después de mucho tiempo, de que perdieron el primer juicio en la década de los 90, lo perdieron porque salieron a la luz los documentos confidenciales que se ve en la película del informante de Russell Crowe y Al Pacino, que fue realidad eso. Entonces salen a la luz, y ahí entonces le dan con el mazo, y ellos, para evitar un juicio mucho más importante, arreglan con 14 estados de los Estados Unidos un acuerdo con el cual pagan 260.000 millones de dólares para evitar juicios de mayor entidad. ¿Cuál es la cifra, perdón? 260.000 millones de dólares. Más de 4 veces la deuda externa uruguaya. Claro, el tema era que, claro, le reclamaban los daños causados. Es decir, porque acá dice, si la culpa es del fumador, la culpa es del fumador. No, el fumador, si tú empezás antes de los 18 años, y en poco tiempo tu cerebro empieza a reaccionar de una manera, te generan automatismos que te van llevando, te lavan el cerebro, porque te dicen que fumar, para que ser hombre o ser cool, tenés que fumar, y que sos un nabo si no fumás. Entonces hay una presión, ahora por suerte no, una presión social que te obligaba. Entonces, en realidad, es una víctima de un entramado social y de adicción que te va llevando ahí. Vamos a hacer una pausa, estamos me preocupa lo de entramado. Doctor Eduardo Bianco. Dentro de 20 años vamos a pagar como Estado por la marihuana, entonces. Es una posibilidad real. El Estado es igual de culpable que las tabacaleras, por la descripción que hace vos. No. El Estado tiene un derecho y una responsabilidad en este tema, en todo el tema de salud, y obviamente, si tú dejas hacer un juego y no pones los límites en base a la evidencia. Le pregunto porque para no volver después con el tema de la marihuana. Hay una expo cannabis. A nosotros siempre nos llamó la atención con Jorge que no podría haber una expo tabaco. Por ley incluso no podría haber o puede haber. ¿Es legal una expo cannabis? No estoy hablando del cannabis medicinal. En mi concepto, no. Pero se hace. Y bueno, también se hace que hay publicidad del cannabis en kioscos. Hay revistas muy bien diseñadas y se hace. ¿Y por qué hay una hierba con cannabis que, si bien se dice, no es psicoactivo, y para qué, si no es psicoactivo, para qué mencionar? O sea, esa es la gran dicotomía, para mi juicio, que existe entre la política, no hay coherencia. Sí, percepción de riesgo no. La percepción de riesgo del cannabis está... La tiraron al piso. Ya en el 2007 Uruguay era el de menor percepción de riesgo. Ahora no he visto, porque no las han publicado, me parece, el nivel de percepción de riesgo por la Junta Nacional de Drogas, pero el concepto es que si tú asocias a algo que dices que es bueno para tratar enfermedades, ¿cómo va a ser malo? Y ahí moriste. Sí, hay una contradicción en el propio Estado uruguayo con respecto a una cosa y otra. No hay una coherencia. Bueno, bien, no hay una coherencia. Ya venimos. Aquí estábamos charlando con el doctor Eduardo Bianco, es el coordinador para la región de las Américas de la Alianza para el Convenio Marco del Control del Tabaco, de cara a lo que será este 31, este viernes, el Día Mundial sin Tabaco. Doctor Bianco, ¿dónde hemos llegado y dónde habría que llegar? Cuando le pregunto esto, le hago un paréntesis de contexto muy rápido. Las cajillas tienen las inscripciones que tienen, se va hacia la cajilla plana. Yo estoy medio perdido con esto. ¿Dónde estamos parados hoy y dónde usted cree que habría que llegar? Bueno, no es lo que yo creo, sino el compromiso que tiene el país. Al firmar ese convenio marco con Naciones Unidas. Exactamente, acá es un tema, y aparte es como es lo que nos decían en la escuela.
puede y debe dar más. Es decir, cuando tú tienes una capacidad en la teoría para producir un impacto o tener un resultado y no lo haces, bueno, estás en déficit en sí. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos de positivo? Y que teníamos durante décadas un consumo en adultos y en jóvenes que no disminuía. Uh-huh. Y políticas absolutamente inefectivas. Desde que viene el convenio marco y Vázquez comienza a aplicar ese tratado, cambia la cosa. Después tuvimos ese vaivén que, como dije, Vázquez intenta en el segundo gobierno volver a poner políticas, y se ponen políticas. Hay que reconocer que en el último semestre del gobierno de Mújica se aprueban también dos cosas importantes. Una fue el protocolo del comercio ilícito del tabaco, que se ratificó, y la otra fue la prohibición completa de la publicidad. Eso se vio ya en torno de las elecciones del 2009. No, de 2014. De 2014. Bien. Entonces se comenzaron a hacer cosas, pero nosotros, cuando yo todavía estaba, ahora no estoy yendo a la comisión honoraria del Ministerio de Salud Pública, les planteamos toda una serie de cosas para hacer en base a aplicar el convenio marco. Lamentablemente no las hemos podido hacer. Por lo tanto, si bien hoy de 32% que arrancamos en el 2005, hoy tenemos 19.4% de consumo en la población general, lo cual es bueno, nadie lo puede negar, y con respecto a otros países del mundo estamos bien, estamos lejos de resolver el problema. ¿Por qué motivo? Porque ese 19.4% implica que, no lo tengo el dato exacto porque esto es relativamente reciente, implica, lo extrapolo de otros, que muy probablemente la población de ingresos altos o medio alto está cerca del 10% del consumo, y la población de bajos ingresos tiene todavía más de 30% de consumo. Entonces allí hay una inequidad social que no se ha abordado. ¿Y por qué no se ha abordado? Porque estas otras cosas que nos están faltando, y que son, primero, una política de precios e impuestos sostenida en el tiempo, no las tenemos, y que parte del aumento de la recaudación que estamos teniendo desde el 2005 hasta ahora, que supera los 100 millones de dólares por año por este concepto, no se ha volcado prácticamente nada a las políticas de recaudación pura y dura nada más, entonces. Eso va a caja general. Es la aspiradora, en este caso como la aspiradora, como su cigarro lo aspiran también. Claro, y lo hemos pedido que aunque sea un 1% de los 300 millones de dólares que recaudan, en la época de Mujica dejamos de recaudar 50 millones de dólares porque no hicimos por año, porque no hicimos el ajuste adecuado. Con un poquito de eso nada más, y que nos hubieran permitido trabajar con la población de bajos ingresos en los lugares, esto deberíamos haber. Si no lo vuelcan a la salud, lo que están haciendo con el cigarro es negocio en el gobierno. Porque recaudan para gastar en otra cosa. Yo creo es impuesto nomás. Cada uno entiende o interpreta. Obvio. Oiga, yo creo que por alguna razón no se ha entendido, y ese es uno de los déficits. Es decir, el convenio marco, y ahora en el contexto del control de las enfermedades no transmisibles, dice que la salud va más allá del Ministerio de Salud. Es decir, los médicos y el ministro de Salud no resuelven los problemas de salud. Es una respuesta de todo el gobierno, y ahí faltó un mecanismo nacional de coordinación con el ministro de Economía, con los distintos ministros que tienen que ver con esto, para encarar una política de Estado bien aplicada. Seguimos, y ojalá pudiera terminarse este año con, aunque sea esta definición que nos diera para un futuro, poder realmente hincarle el diente bien a este problema. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos con el tabaco, podemos
con otro tipo de enfermedades. Es un modelo. Después hablaremos del tema de marihuana y todo ese tipo de cosas, pero si damos el ejemplo y demostramos que esto funciona, y bueno, vamos a... Nos queda un ejemplo en Brasil que tiene que ver con hacerle pagar los gastos de tratamiento a las tabacaleras, si no les pagué, pero yo te quería preguntar por el cigarrillo electrónico, que también uno empieza a ver que empieza a aparecer. ¿Qué es eso? Bueno, mira, la industria tabacalera desde la década de los 50, primero le pusieron, cuando ellos vieron el daño que estaban produciendo sus cigarrillos, y antes de que fuéramos nosotros, la gente de la salud, plenamente consciente, que eso fue en la década de los 60, ellos pusieron el filtro para calmar, es decir, para entre fumar y no fumar, fumar algo menos dañino. Cuando después se dio, es decir, la salud demostró que el filtro no servía para nada, pusieron los light, luego los ultra light. Y en esa época ya empezaron a estudiar alguna forma y parecida a lo que hay actual, con unos... eran demasiado grandes los artefactos que habían producido y no podían resolverlo. Incluso hicieron cigarrillos de nicotinado que no se lo vendían a nadie, y fueron evolucionando. Y un día encontraron que unos chinos hicieron unos dispositivos electrónicos de liberación de nicotina, que daban la nicotina en forma rápida, muy similar a los cigarrillos, y se dieron cuenta que por ahí iba su negocio y empezaron a comprarles el negocio y acaparar el negocio de esto. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Primero, que presentan un producto que en la teoría, porque no tiene los más de 4.000 productos de sustancias químicas, tiene básica una, más algunos otros más que sí son tóxicos también, pero sería en la teoría menos dañino. Entonces te ofrecen otra vez, entre fumar y no fumar, es el nuevo filtro, entonces. Es, digamos, la nueva estrategia. Muy peligrosa, ¿por qué? Tú imagínate a los jóvenes y adolescentes con algo que es cool, que está bueno, y hay unos en Estados Unidos que es la epidemia actual, que se llaman Juul, J-U-U-L, que es como un pendrive finito, que lo sacan y lo inhalan y prácticamente no generan humo, y eso es realmente el furor. El furor. Y el problema es que te impacta en el cerebro, te modifica el cerebro, te hace vulnerable eventualmente si vos lo llegás a fumar un cigarro, a engancharte, pero a su vez hay un entrecruzamiento con otras drogas. Por ejemplo, nicotina y cocaína tienen una potenciación cruzada, o sea que también te podría exponer. Y el daño ese de la nicotina es lo mismo, o sea, te puede generar todo lo mismo. No, en la teoría no es lo mismo. La nicotina no es inocua. Pero el asunto es, si yo le doy esto a los fumadores para que fumen menos, ¿correcto? Entonces genera menos daño. Pero la realidad, y eso es una gran discusión que hay, es que los fumadores hacen un consumo dual y el efecto final es que no dejan de fumar. Entonces ahí ganan. Y el segundo es que a través de esto, en los países que lo tienen permitido, Uruguay, Brasil, Panamá, otros países de la región lo tienen prohibido, en los que lo tienen permitido, como Colombia, están usando esos cigarrillos para hacer publicidad. Y aparte te termino con una cosa, son tan inteligentes que ahora mezclaron solo la nicotina, en lo que es el llamado cigarrillo electrónico, que nosotros llamamos dispositivos electrónicos para liberar nicotina, con otra cosa que es un dispositivo de tabaco calentado, o sea que es tabaco en un cilindro que lo meten, es un cilindro electrónico que si lo ves parece un celular, como está puesto, y lo cargas en tu computadora, también le das la batería, todo fantástico, pero es tabaco, ¿no? Entonces ese producto ellos lo mezclan todos juntos, y ahí es que Philip Morris, por ejemplo, y el resto también, se están jugando a
a enmascarar ese nuevo tipo de productos diciendo vamos a hacer un mundo libre de humo, porque en realidad largan menos humo que los otros, y entonces vamos a hacer un mundo libre de humo, nosotros nos vamos a ir de los cigarros, vamos a dejar de fabricarlos, pero para pasar a fabricar esto. Y lo que tú decías del tema de la marihuana y la percepción de riesgo, esto va por el piso también. Y sí, obviamente. La última de mi parte, el sábado... Perdón que no te contesté lo de Brasil que me habías dicho. Sí, ya vamos no a sé eso. si hay lugar. Sí, el sábado se publicó en el diario El Observador un informe, un estudio realizado en el Pereira Rosell por especialistas de la Facultad de Medicina de la UDELAR, que dice que la cantidad de mujeres que declaró consumir marihuana durante el embarazo aumentó 7 veces entre 2013 y 2016. Lógicamente que es un título que impacta mucho porque la gente asocia enseguida que aumentó 7 veces el consumo, cuando en realidad lo que dice es que la cantidad de mujeres que declaró consumir marihuana aumentó 7 veces. ¿Está implícito que aumenta el consumo igual cuando hay tanta gente que declara, o es que como se legalizó se desinhiben y confiesan? Bueno, quienes defienden la regulación dicen que simplemente ahora es que la gente se anima a decirlo. Supongamos que hay un porcentaje que puede ir por ese lado. Igual, un consumo de este nivel en embarazadas, que no solamente es el efecto en la mujer, sino en el producto que tiene su vientre, es un problema muy serio de salud y social eso. Ahora, si aparte vamos a que en la anterior encuesta de la Junta Nacional de Drogas en estudiantes de secundaria aumentó de un 12 a un 17%, 5 puntos porcentual el consumo de marihuana, yo diría que tenemos un problema. Es decir, acá lo quiero decir honestamente, primero, a mí no me parece mal que se haya hecho un cambio en la política regulatoria, porque solamente poner preso al que consume droga no era una respuesta a la... El que vendía, en realidad en Uruguay el que consumía no iba preso. Si tenías más de 30, si tenías más de 30 gramos, para algún juez ibas y para otro no, lo cual era una incoherencia. Es decir, había temas que había que resolver, ¿no? Y estaba bien, porque en definitiva esto es control de la oferta y la demanda, y solamente se estaba trabajando sobre un aspecto y no el otro. Pero el tema, y es la diferencia con el tabaco, que nuestro objetivo, que nunca fue prohibir la venta, es desestimular socialmente y de todas las formas posibles el consumo, y eso no lo veo en la marihuana. Te quería preguntar, porque ¿qué tanto puede cambiar los gobiernos y el mundo si, por ejemplo, un juez dice que los tratamientos de las personas afectadas por el tabaco no los paga Salud Pública, sino que los tendrían que pagar las tabacaleras? Bueno, ¿y qué tanto podría tener esto con Brasil, con este ejemplo de Brasil, estos 26 pacientes? No, 26 tipos de enfermedades. 26 tipos de enfermedades. 26 tipos de enfermedades. Primero. Sí, no la cantidad de pacientes, sino 26 tipos de pacientes. Es mucho, es una suma importante de dinero. Es decir, primero, acá tenemos una empresa o empresas que causan un daño a la salud pública y a la sociedad, porque esto nos lleva 1.6% del PBI de Uruguay. Saquen cuenta más o menos. Y entonces, estas empresas que nos causan este daño y que nos causan un 15% de la mortalidad total del país, de 100 muertes en Uruguay, 15 son producto de esto, y por lo menos la mitad en forma anticipada, en gente económicamente productiva. Pero resulta que no tienen el concepto de quien rompe paga y de que contamina paga. Acá no está. No corre. Acá el único que paga, ¿quién es? El fumador, que paga el impuesto al tabaco. Porque lo que se recauda de impuesto al tabaco no lo paga la industria. La industria solamente maneja esa, o sea, no se hacen responsables de esto. Entonces, el artículo 19 del convenio marco habla de la responsabilidad. Nosotros lo hemos hablado con autoridades del gobierno, esto se lo venimos planteando hace rato. ¿Por qué no
se le hace juicio a la industria tabacalera para recuperar el gasto en salud, o parte. Aunque sea el tratamiento de los cánceres de pulmón, que son hoy extremadamente caros. ¿Por qué si el 90% los tenemos que... Si yo no te estoy hablando de ilegalizar el tabaco, pero si tú tenés un producto que causa este daño, yo creo que debería ser. Esto, cuando nosotros empezamos en el Fondo Nacional de Recursos, Homero Bañulo, que era el presidente, presidente del Fondo Nacional de Recursos, nos aceptó, porque le planteamos esto. Digo, usted no va a hacer nada con esto. Y Bañulo quiso hacerlo. Y consultó con los abogados del Ministerio de Salud Pública, pero en ese momento era, digamos, no estaba todavía tan consolidado y les pareció que no era posible. Pero hoy, entonces, esto de Brasil llevó 2 años de preparación, digamos, encubierta, porque yo estaba informado de esto, porque gente de nivel internacional estaba apoyando, hubo una investigación muy importante. Esto tiene que ver con lo que pasó en Estados Unidos en la década de los 90. En realidad, en el 98, el que era ministro de Salud en Brasil, José Serra, que después fue candidato a presidente, y que ahora es senador, planteó hacer lo mismo y estuvo yendo a Estados Unidos para ver cómo podían hacer contra las principales multinacionales tabacaleras, porque el mercado de ellos es diferente, es Philip Morris y British American Tobacco. Acá el nuestro, el 85% es la empresa nacional, la que nos causa el daño a nosotros. Bueno, entonces lo que le están haciendo ahora es iniciar un juicio de resarcimiento para que asuman su responsabilidad. Nosotros nos habíamos planteado, eso lo planteamos. Uh-huh. Hubo entusiasmo inicialmente, pero quedó allí. Ahí. Pero nosotros nos estamos planteando, y no podemos agregarle, dado que el Ministerio de Economía, de pedirle que saque del IMESI para darle a un destino específico, como insultar a la madre, por una política dogmática. Es que se encariñaron ya con esa plata. Esa plata entró al Estado y no la quieren soltar. No, yo entendí, quiero ser honesto, yo entendí que es el dogma en economía, pero a nivel mundial. Es decir, digo, salvo algunos países. En Panamá, el 50% de lo que recauda de impuestos al tabaco se lo da a salud. Y Panamá hoy tiene 6% de prevalencia. Claro. 6% de prevalencia. O sea, hay una relación. Si acá nos hubieran dado, mire, te doy una cifra, $3 millones por año, éramos Gardel, Lepera y todo el conjunto. Y los guitarristas. Y todos juntos. Y puedo decirle que las cifras de 19% hubieran estado mucho más cerca del 10% que del 20% si nos hubieran dado un poco de dinero. No tenemos gente en el ministerio en este momento suficiente para encarar. Es la principal causa evitable de muerte en Uruguay, pero el programa de control del tabaco no tiene los recursos necesarios. Y hay un impuesto que y hay un impuesto que daba son más de 300 millones de dólares, de los cuales, vuelvo a insistir, de entre el 2005 y el 2000, por un tema de costo-elasticidad, por un tema de droga, se incrementó la recaudación, a pesar de la disminución del consumo, en más de $100 millones. Y un poquito que nos hubieran dado, mamá, un poquito. Nos ha quedado para otro encuentro. No hablamos de la baja de las ventas, no hablamos del contrabando, y hay otros. Ese es un tema. Y no hablamos de los países que ya están haciendo algunas cosas, desde Australia a Chile, lo que Chile iba a hacer y no se animó. En fin, hay mucho para hablar. Y lo que hace y no hace países como Estados Unidos, por ejemplo. Doctor Eduardo Bianco, le seguiríamos hasta el mediodía. Lo invitamos otro día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.